Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 14, desde el versículo 25 hasta el versículo 31. El título de la prédica es No tengan miedo. Juan capítulo 14, versículo 25 al 31. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vámonos de este mundo. Levanten, vámonos de este mundo. Es que el Señor, cuando estaba diciendo esto, fue antes de su muerte, antes de su resurrección, antes de su partida. Entonces Él dijo, yo lo estoy diciendo eso estando en el mundo, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los enseñará y les recordará todo lo que yo les digo. Lo que el Espíritu Santo tiene que recordar es, la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz, no la paz de este mundo. Es que este mundo quiere tener paz, pero este mundo no. En este mundo, en ninguna parte del mundo va a encontrar una paz. O sea, nadie ofrece paz. Y si están ofreciendo paz, es falso, es mentira. No se deje engañar. Lo que nosotros estamos buscando es una paz que sea eterna, ¿sí? No de acuerdo a las necesidades de los gobiernos o de las leyes de este mundo que quieren la paz según su visión o según su gobernanza. Nosotros estamos buscando una paz de la gobernanza eterna, de la que traerá el dueño, el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios, por quien todo fue hecho. Bien, para entender esta prédica tenemos que entender que Dios es un Dios vivo y temible. Es que Dios siempre ha querido revelarse al hombre, pero el engañador, el que engaña, ha hecho que nosotros vayamos a pensar que los ídolos o las esculturas desde el Antiguo Testamento sirven para algo. Entonces, claro, la gente queriendo temer, porque innatamente nosotros sabemos de pronto que hay Dios. Hasta yo a veces pienso, yo creo que hasta los ateos pensarán que existe Dios. Lo que pasa es que a veces también creo que el hecho que ellos nieguen que existe Dios no quiere decir que no exista, no existe para ellos. Pero el hecho de negarlo no quiere decir que no exista. Esa es su confusión y será su propia vergüenza y su propia calamidad. No, yo no creo. ¿Acaso qué le quita a Dios el que usted crea o no crea? O que alguien crea o no crea. ¿Qué pierde Dios? Más tonto el que dice, bueno, dejemos más bien por las dudas, creamos, ¿sí? Que por lo menos creamos. Por las cosas visibles, por todo lo que ha pasado. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios enseñó a los israelitas, que fueron a quienes Dios se reveló, que no le tengan miedo a los ídolos, porque es que es una forma de tenerle temor a la gente. ¿Por qué? Porque es que, bueno, vamos a leerlo, Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Dice, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, ¿sí? Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño de bosque cortaron, obra de manos artífice de buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal,
ni pueden hacer bien, no tienen poder. No hay semejanza a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre y poderoso. Y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos tus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuaron y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Tuercen la plata traerán la plata batida de Tarsis, oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Es que el hecho que no lo vea no quiere decir que no exista. Pero yo pregunto, ¿por qué la gente teme? Nosotros cuando antes no conocíamos al Señor, teníamos algunas imágenes. Algunos de ustedes también los tenían. Pero cuando fuimos a querer como romperlas, porque nos dimos cuenta que eso era solamente, imagínate, tenían pies, pero nos tocaba cargarlos. Tenían boca y no nos podían hablar. Y tenían ojos y no nos miraban. Entonces, ¿para qué? Pero vaya uno, rómpalo. Pero tiene miedo. Acostumbra que tiene temor. Entonces, pues así, ¿cómo va a tener temor a algo que no habla? ¿Cómo va a tener miedo a algo que no ve? ¿Y cómo va a tener temor a algo que no camina, que no piensa? Solamente es un pedazo de leña con figura de hombre. Pero ¿cómo puede el hombre fabricar un Dios? ¿No será más bien Dios que nos creó a nosotros? Y el hombre quiere negar eso. Para que esto verdaderamente fuera una experiencia, Dios permitió que Israel experimentara el temor a Él por medio de la ley. Es decir, cuando Dios, vamos a remontarnos más atrás. Dios, estamos diciendo que es Dios viviente y temible. Cuando Dios creó al hombre, Dios no lo creó para que tuviera miedo. Cuando Dios creó al hombre, a imagen y semejanza lo creó Dios, ¿cierto? Entonces, si lo hubiera creado a imagen de Dios, ¿por qué el hombre tendría que tener miedo? ¿Acaso Dios tiene miedo? ¿Tiene temor? No. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Y luego en el Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. ¿Sí? Es decir, si desobedeces ciertamente morirás. Puso todo, solamente que no coma de uno. Se reservó uno para él, uno. ¿Para qué? Para probar si el hombre obedece o no obedece, y también para que pueda experimentar, si usted quiere, el bien y el mal. Yo le diría, ¿para qué quiere probar el mal? Hay gente que quiere probar el mal, no importa. Pero voy a dar una parábola. Para que Dios es temible, para hacer una comparación con temible, es, digamos, la corriente. Usted ve aquí la lámpara, ¿sí? La lámpara en este momento ahí perdió la corriente. Pero hay personas que no le tienen temor a la corriente, no le tienen miedo. Una cosa es temor o miedo a la corriente. Entonces le ponen 110, 120, 220, 300, más de 1000 amperios. Entonces uno ve el cable y lo ve pelado, pues no ve la corriente. Pero si lo toca, entonces sentirá que pasa corriente, ¿sí? Pero es que en el momento en que uno tocara, le pasará la corriente. A mí no me está pasando corriente porque aquí es donde prendo y apago. Pero si tocara el cable directamente, obviamente yo sentiré la sensación. Dios temible quiere decir que uno no puede enfrentarse a Dios porque el voltaje, hablándolo así, es muy... ¿Cómo me voy a enfrentar a un Dios temible, potente, ¿sí? Que su palabra tiene el poder de crear los cielos y la tierra? En cuanto a eso, quiere decir Dios temible, no que le tenga miedo, pero hay que temer la corriente. ¿Usted no teme la corriente no me está amenazando, sino que dice, no se meta conmigo porque yo tengo un voltaje alto. Si pone la mano, sale chamuscado. Pero porque es su naturaleza. Dios es santo, es glorioso, es muy poderoso. Entonces, para estar ante Él,
cuando creó la vida, le dio un mandamiento que es como ponerle luz a 110. Entonces, para que tenga vida, estaba muerto, pero tan pronto le dio la palabra, ¡pum!, puso vida y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, el día que comas de él ciertamente se apaga, se desconecta de mí, se desconecta. O sea, no pierda la vida porque se va a desconectar, va a perder la luz, la inspiración que le dio vida a su espíritu. Pero el hombre desobedeció este mandamiento, y cuando por enseñanza del diablo, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha hecho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y sabréis, y que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, usted ahorita en este momento está así, está iluminado, está bien, pero aléjese, o sea, desobedezca, y usted va a conocer lo que es bueno y malo. En este momento era bueno, ¿quiere conocer lo que es malo? Eso es ser malo, estar desconectado, estar apagado, estar lejos de Dios, perder la vida. Hay personas que no tienen temor, por ejemplo, a los deportes extremos, arriesgan su vida y no saben que en cualquier momento la podrían perder con la vida de la carne. La vida del espíritu, en este momento, el hombre al desobedecer la perdió. ¿Por qué? Vamos a mirar cuál fue la consecuencia de Dios. La consecuencia del hombre haber desobedecido la palabra de Dios. Cuando el hombre desobedeció, ¿cierto? Oyeron la voz de Jehová, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé, no comieses de él? Tuvo miedo, entró el miedo. Es que el hombre, escuchen bien lo que le voy a decir, nosotros no fuimos creados para experimentar el miedo. Si experimentamos el miedo fue por la desobediencia, pero el plan de Dios no es que usted y yo sentamos miedo, no. El miedo es el invasor que destruye todo nuestro ser, porque el diablo sabe que él puede someter a la gente por el miedo. Usted se da cuenta, por ejemplo, cuando un perro sale a ladrar y es un perro bravo, si usted le demuestra miedo, sale corriendo y el perro se le prende, porque ve el miedo suyo. Si usted se queda quieto, a mí me enseñó eso un señor un día que estábamos en una tienda y venía un par de perros bravos, pero bravísimos, y decía: perros bravos, no se acerque, y yo me acerqué. Me dijo: Danilo, quédese quieto. Y yo, pues, ¿cómo me voy a mover? Yo no sabía qué hacer. En verdad, en ese momento quedé paralizado. Yo no movía ni los párpados. Y los perros se vinieron, y tan pronto vieron como que no tenían. Entonces se quedaron como que no tuvo miedo. Cuando uno demuestra miedo, los ladrones siempre sacan el cuchillo o sacan el arma para hacerle dar miedo. Si usted tiene miedo, entonces lo domina. ¿Usted no le parece que eso es normal dentro de la gente, que para dominarla tiene que sentir miedo? Miren en este momento cómo está toda la gente. Ay, usted no se puede quitar, usted no se puede poner la mascarilla acá porque le da miedo que de pronto usted respire encima de otra persona. Antes, ay, qué felicidad estornudar. ¡Ah, sí! Todo el mundo salud. Eso hasta mojaban a 3 metros, la gente dice: uy, la gente decía: uy, tápese la boca, si acaso. Ahorita es que usted no puede respirar, tiene que salir con la boca así porque que allá los ojos. No puede toser ni porque todo el mundo voltea. Es miedo, porque tiene miedo a la muerte. Es por miedo, porque tiene miedo de morir. Piensa que yo lo infecto, o que usted lo infecta, o que somos una infección que mata. Porque entró el miedo a la muerte. Dijo: mire, si come el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. La muerte, la gente tiene temor a la muerte, pero verdaderamente lo que tiene temor es a la muerte de la carne. Pero su espíritu ya está muerto, ya está desconectado de Dios. Ya, si el hombre estuviera vivo, no tendría miedo. O sea, si es de huerto el hombre estaría, no temería. ¿De qué tengo miedo?
¿Acaso qué le dijo Jesús cuando lo estábamos leyendo? Ya viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Por qué dijo eso? Bueno, ¿acaso yo le tengo miedo al diablo? No, es que él no tiene nada. ¿De qué me acusa? O sea, ¿cómo puede decir que yo soy su esclavo? Yo no soy su esclavo, él nada tiene en mí. ¿Por qué no tengo miedo? O sea, Jesús no le tenía miedo al diablo, ni a los demonios. Hay gente que tiene demonios, le tiene miedo a los demonios. Ay, su merced. Ay, un demonio, me espanto y me da miedo. Uy, llegan a la oscuridad. Uy, no, qué miedo. Yo le tengo miedo, no miedo, sino como un asco a las mariposas negras. Yo las veo, uy, sí. Pero si a mí sí pero es que una mariposa negra no quiere decir que yo le tengo miedo, sino que me impresiona. A mi esposa, a los ratones, las culebras, a otras cucarachas, a otros los mosquitos. Pero miedo. ¿Qué preferiría? ¿Ver usted una mariposa o ver una persona con un cuchillo diciéndole entrégame el reloj? Es que a la cucaracha uno dice, bueno, pues mami, yo le pongo la pata encima. O si fuera un reloj, o si fuera una mariposa, yo por malo cojo el saco y lo echo para afuera, ¿sí? Pero hay gente que no puede hacer lo mismo con un ladrón que tiene una metralleta o un cuchillo. Se apabullan y hemos suelta todo. ¿Qué quiere? Deme, no, si quiere llévese mi ropa. No me quite la vida. Tiene miedo de morir. Y cuando ya el man se va, ay, se fue, ay, no me pasa nada. Ay, miedo. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Tener temor a Dios es un respeto de saber quién es Él. Que si el hombre hubiera obedecido la palabra del Señor y dijo, mejor yo obedezco porque temo desprenderme de Él y perder esto, perder la vida que viene de Él. Porque la palabra que me dio fue una palabra que le dio vida a mi espíritu, la iluminó, la inspiró para tener una relación con Él. Pero el diablo sencillamente dice, no, apártese de Él. Entonces como cuando usted apaga el switch, ¡pum!, se apagó. Y cuando se apaga, queda la sola lámpara sin inspiración. Entonces el diablo perfectamente, o la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, puede echar mano a ese que tiene susto. Y puede dominarlo, y puede hacerlo su esclavo. Porque teniendo esclavitud, teniendo temor, pues obviamente, entonces ¿para qué vendría el Señor a morir? Mire lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Timoteo, Tito, ahorita me pasó. Hebreos 2, 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es que, mire, hay países en los cuales ya les pasó el miedo al bicho este. ¿Por qué? Porque encontraron que un producto que se llama CS, ¿cómo que es que se llama? No estoy muy seguro. O MMS, otras personas están viendo que medicamentos que desinflamen, que la aspirineta, en fin, ya mucha gente encontró como remedio, pero aquí lo tiene a todo el mundo. No, usted no puede salir, las UCIs están llenas. No, usted está lleno, cuidado, usted no salga a la calle. No. Y mientras tanto la economía caiga, claro, cuando menos piensan a comprar fábricas al precio de ni siquiera regaladas, las están recibiendo a veces. Son muy vivos. Si usted quiere comprar algo barato, pues primero tiene que decirle, eso se va a dañar, no, eso no funciona, eso para qué, eso véndalo. Cuando ya se apoderan de eso, ahorita sí todo el mundo crezca, pero ¿por qué? Porque ya no está en mis manos, ya está en manos de otra persona. Eso van a hacer durante un tiempo. Los que tenían plata guardada, pues bueno, van a alcanzar de pronto hasta comprar otras, para cuando pase toda esta pandemia, entonces pues todo el mundo pueda volver a la naturaleza, a la naturalidad. Bien, no voy a meterme en ese cuento porque no soy experto en eso, soy experto en la palabra del Señor más que en planes de, no sé. Nosotros estamos pensando que Dios tiene un plan para recuperar al hombre. Para recuperar al hombre, en su plan, envió la ley. ¿Qué es la ley? Una palabra que Dios envió después que el hombre había muerto. Es decir, después que desobedeció en el huerto de Edén, llamó a Noé, le dijo, construye un arca, para que entendiendo que construyendo ese arca podía salvar a una familia. No, él no se impresionó que porque eso estaba lleno de gente. No, pero Noé, como habiendo tanta gente, ¿por qué no, en vez de llevar animales, por qué no echa gente? Pero es que Dios no se impresionó ante el mundo de la gente que había. Habían viejitos, mujeres embarazadas, todos murieron por el agua. Pero salvó solamente a Noé y a su familia, porque en ellos se encontró que seguían los preceptos de Dios, que era que mantuvieran la línea espiritual,
que eran perfectos, que fueran perfectos en cuanto a su descendencia, que estaban anhelando la venida de este Salvador que Dios le ha prometido en Génesis capítulo 3, que pondré enemistad entre ti y la simiente, en tu simiente y la simiente suya, hasta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios armó el plan desde allí para salvar al hombre y mostró cómo salvando del agua a la humanidad podría salvar también a los demás de un juicio diferente, que es el juicio de fuego. El juicio de agua fue un juicio sobre la carne, pero viene un juicio sobre el espíritu, porque los espíritus no mueren en el agua, los espíritus mueren en el fuego, o sea, se queman y no mueren, sino que es como un sitio donde pueden pasar su eternidad, que no contaminen. Así como los residuos químicos no se pueden lanzar así, hay que meterlos, lo tiran al fondo del mar, y donde no puedan llegar a tener contacto con los hombres. El espíritu muerto pues va a tener que ser lanzado al infierno, que es un lugar que todavía no ha sido inaugurado, nadie está allá, pero es un lugar donde se desecharán los espíritus que pasarán su eternidad porque no están muertos, o sea, no sirve para nada. Mire, es que nosotros cuando tenemos cosas que no sirven, uno la quema, uno ay, lástima, se perdió, pero uno lo bota, lo quema, las flores, todo. Usted tiene algo, ay, queme eso, bótelo. ¿Por qué? Porque no sirve. Ahora, si su espíritu no sirve para el propósito, para el plan que Dios ideó para el hombre, pues sencillamente se va a perder y va a ser mirar en el infierno. Pero Dios, teniendo misericordia del hombre, entonces llamó a Abraham y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En el tiempo de Abraham también había la idolatría. Y Abraham se fue de su tierra y su parentela, porque la parentela tenía idolatría. Pero Abraham supo: estos dioses no hablan, estos dioses no caminan. Yo me imagino que los papás estaban llenos de imágenes, pero Dios le habló literalmente a Abraham y le mostró: yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto, y yo te haré y te haré de ti una nación grande, y reyes saldrán de ti. Entonces Abraham, escuchando esa voz, temió a Dios y hasta le dijo: mira, no tengo hijo, ¿quién va a heredar la tierra? No, yo te voy a dar un hijo, en el tiempo de la vida yo volveré a ti, en el tiempo de la vida. Pero Abraham pensaba que estaba trabajando en vano y que nadie iba a heredar todo su trabajo y toda la bendición que él le había dado. Entonces luego Abraham tuvo a Isaac, y luego Isaac, entonces Dios le dijo: mire, sacrifíqueme a su hijo, su único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Y él amaba tanto y creía en Dios tan poderoso, Dios tan omnipotente, que fue y le hizo caso y lo subió al monte y lo fue a sacrificar. Ya todos conocen la historia. Y en el momento en que iba a hacer el sacrificio, Dios le dijo: no, ya sé que temes a Dios, ya sé que temes, es decir, que tú lo amas y lo respetas y sabes quién es Él. Esa experiencia de Abraham de temer a Dios, de amarlo, porque es que usted ama la luz, uno ama la luz, ay, llegó la luz, ay, qué felicidad, llegó la luz, pero uno le tiene temor a la corriente. Lo mismo, Abraham teme a Dios, aunque ama a Dios, porque lo necesita y es el Dios viviente. Lo ama, pero lo respeta porque sabe que es el Dios temible, que le dijo: yo te daré un hijo, y se lo dio cuando ya no había nada que hacer. Entonces Abraham tiene una experiencia con un Dios viviente que hasta el día de hoy tenemos el testimonio, porque por eso existe el Estado de Israel. Si de una cosa es orgulloso Israel, es de saber que descienden de una simiente de un hombre y una mujer que estaban casi ya muertos para 100 años. Ya Sara ni siquiera había cesado. Usted le pregunta a cualquier judío, y el orgullo de cualquier judío que pisa sobre esta tierra, que tiene algo de tradición religiosa, es que Abraham, nuestro padre, ya era un viejito y Dios le dijo que voy a hacer de ti una nación, y ya mi tatarabuela tuvo un hijo y se lo Isaac, y de ahí estamos esta nación acá. Pero esa nación Dios le dio mandamiento después de que estuvo cautivo durante 400 años en Egipto. Dios la llevó a Egipto y estuvo en la tierra prometida, estando solamente la familia de Jacob, porque nació Isaac, luego Jacob fueron 12 hijos. De los 12 hijos estuvieron luego en la tierra prometida, pero por causa del hombre tuvieron que irse a vivir a Egipto. Y entonces en Egipto duraron 400 años, pero Dios dijo que de ahí los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida. Eso era solamente una parábola para que entendamos lo que Dios va a hacer: trasladar a todo un pueblo de un lado a otro. O sea, Dios siempre ha trabajado, Dios siempre trabaja. Y el trabajo de Dios desde el huerto del Edén para nosotros es mostrarnos ese camino para llevarnos a nosotros espiritualmente al reino eterno de su Hijo, que está preparado para Él. Pero la parábola fue Israel. Israel como nación, que era Jacob con sus 12 hijos, se multiplicó en Egipto y llegaron a ser una nación muy grande. Salieron de allá más de 5 millones de personas y Dios los llevó al desierto. Estando en el desierto les dio la ley, pero estando en el desierto dándole la ley, pasando el mar y haciendo grandes señales, ellos comenzaron a desobedecer a Dios, porque en esas naciones tenían esa idolatría.
Entonces ellos le tenían, el temor que tenían esas naciones comenzó a impregnarse a ellos. Entonces dijo, ustedes no le tengan temor. Por eso Jeremías está diciendo, ustedes no le teman a un Dios temible, que ha dado su palabra. En Deuteronomio capítulo 10, para que entendamos un poquito mejor, Deuteronomio capítulo 10. Después, mire, cuando Dios les dio la ley, llamó a Moisés, le dijo, sube con 2 tablas al monte, y estuvo allá 40 días, y antes que ellos bajaran, el pueblo hizo pachanga, y hicieron un becerro de oro, dijeron que este es Dios, y Aarón cometió semejante pecado. Eso es lo que se llama la fornicación. Este pueblo ha fornicado, ¿por qué? Porque no había llegado la palabra, pero ellos estaban felices. ¿Pero felices de qué si ni siquiera ha venido la palabra? Hay mucha gente que va a la iglesia y está feliz, pero la palabra no es la palabra de Dios. Eso se llama fornicación. Hasta cantan y bailan en la iglesia, pero no viene la palabra del Señor. Eso es fornicación espiritual. Aprendan, ¿sí? Aprendan. En la segunda vez, la primera vez, Dios se enojó tanto con esa fornicación que partió las tablas y les hizo comer el becerro de oro. Se los hizo tragar a todos los que hicieron eso. Y entonces Aarón, no, pero es que ellos me dijeron que es que yo hice que el pueblo me dijo que hiciera algo y que esos son los dioses que van detrás de mí. Aarón murió. Y luego cuando Dios le recordó, aquí les está recordando el Deuteronomio, ustedes miran en el capítulo 10, del 1 al 11, están diciendo de eso, lo que pasó, que Aarón murió y luego Dios renovó el pacto. Entonces luego le dijo a Moisés, sube otra vez con las tablas, y subió, estuvo 40 días y ahí sí temieron, y luego Dios les dio la ley para que aprendan a obedecer a Dios, cosa que no hizo Adán, que sí hizo Noé, que sí lo vieron en Abraham, en Isaac, pero que ahorita va a ser un pueblo, y Dios quiere enseñarles a todo un pueblo, no solamente a una persona, porque enseñarle a uno solo a Abraham era fácil, enseñarle a Jacob, Isaac era fácil, pero enseñarle a una nación ya era un poquito más complicado, y el mediador era Moisés. Entonces, imagínate ahorita cómo será enseñar la palabra Jesús a toda la humanidad. Tiene que ser por el Espíritu Santo, es lo mismo. Pero el Espíritu Santo nos enseña, pero vamos a mirarlo cómo lo está diciendo como parábola a Israel, después de que les volvió a dar la oportunidad de tener los 10 mandamientos. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ames todos sus caminos y que lo ames, que andes en todos sus caminos y lo ames, y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Eso es lo que manda. Dice, he aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en él hay. De él es todo eso. Ahorita dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidáis pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, es decir, no se compra, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Bien, ese era el mandamiento. Ahora, cuando Dios hizo todo esto, cuando Dios les enseñó que aprenda a respetar, a obedecer y ame al extranjero, porque nosotros vamos a ser extranjeros en este mundo, a acoger al extranjero es como que la gente que acoge a mi espíritu, entendiendo que yo soy extranjero. Abraham era extranjero o peregrino. Hebreo quiere decir peregrino, es decir, el que pasa, el que va de paso. Jesucristo, ¿qué era? Un peregrino. ¿Qué somos nosotros? Peregrinos, pasamos por este mundo. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos dio carne para que pasáramos temporalmente, pero la gente piensa que la muerte de la carne es el castigo de Dios. No, les digo no. Usted tiene miedo cuando su esposa está embarazada, o cuando su mamá está embarazada, ¿tiene miedo que nazca el niño, el bebé? Ay, no, me da miedo que salga de ahí de la barriga. Ay, ¿cómo será? No, qué miedo. No, porque es un proceso, son solamente 9 meses, antes todo lo contrario. Está anhelante que salga de allí para ver su rostro, para encontrarse cara a cara verle la cara. Ay, se parece a mi chato, igual a mí. Ay, los ojos igual al papá. Ay, no, mire cómo se parece. Está con una felicidad de verlo. ¿Cómo será nuestro Dios si nosotros nacemos de nuevo siendo hechos hijos de Dios? ¿Cómo no querrá ver nuestro rostro y nosotros ver el rostro del Señor?
Es lo mismo, la muerte es un proceso por el cual pasamos del mundo temporal, que era solamente 80, 90 o 100 años, y comenzaremos a vivir la vida eterna. La muerte no tiene miedo, la muerte no era el miedo. Dios no quería que le tengan miedo a la muerte. No nacimos para tener miedo a la muerte, solamente que fuera nuestra experiencia de ser como un nuevo nacimiento, que pasa el tiempo de la carne, en el cual usted encuentra a Dios, y una vez lo encuentra, Él lo engendra, le da una nueva vida, tac, 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 y ¡pum!, le llena con la palabra nuevamente, le da vida, y usted ahorita puede, teniendo luz, entrar en el reino de los cielos. Porque si usted no tiene corriente, no puede aguantar la corriente. Nada le sirve a este aparato que esté fundido meterlo a la corriente. Es porque el bombillo funciona, que tiene corriente y da luz. Los que estaban antes de Adán eran hombres que no tenían espíritu, o sea, no tenía bombillo, digámoslo así, por el cual podría pasar la corriente de Dios. Pero cuando ya Dios insufló espíritu, quiere decir, puso bombillo para que la energía entrara y fuera luminoso por dentro, tuviera la luz de la vida, la palabra de Dios, que es luz, que le había al espíritu. Cuando el hombre rechaza la palabra, entonces su espíritu se apaga. Pero los 10 mandamientos o las ordenanzas del Antiguo Testamento no le daban vida al hombre. Solamente eran para que aprendiera el hombre a temer a Dios, a respetarlo y a servirle antes que el Señor viniera. ¿Sí? Porque cuando se manifestaba el Señor Jesús, que es Dios, es Dios Hijo, pues nosotros ya con la ley aprenderíamos a temerlo, a respetar y a no pecar contra Él. Pero la gente hoy ve el pecado como la conducta, pero no el pecado, la desobediencia de Jesús. Es extraño. La gente le tiene más temor a adulterar, a robar, a matar, a fornicar, que a expulsar demonios. Y que la persona no expulsa demonios y dice que es raro que expulse demonios. Para mí es raro el que diga que cree y no expulsa demonios. El que pone las manos sobre los enfermos y para que recobren la salud está obedeciendo. Si la fe de la persona que pone las manos no le alcanza, pues obviamente duda. Y en la duda hay contaminación. Pero nunca Dios envió la ley en el Antiguo Testamento para salvar al hombre. Yo veo muchos predicadores que el pecado, y ustedes son los pecadores, se van a condenar porque están en pecado. Y el infierno los espera adulterio. Ni siquiera en Santa Cena. Los tienen como en el Antiguo Testamento, con miedo. Porque como el diablo domina con el miedo. Entonces la ley no es para el miedo, sino para temer, para respetar y para cuando venga Dios vivo aprender a servirle, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir la paga del pecado? La desobediencia. La desobediencia de la ley en el Antiguo Testamento hacía que fueran cortados del pueblo, ya no tenía nada que ver con el pueblo. Pero la desobediencia a las palabras de Jesús lo desconecta de la iglesia y de las palabras de vida. Bueno, vamos a verlo. Mire, eso está, creo que es en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a ver si. Mateo 14. Ya. 22. Iba Jesús después de haber multiplicado el pan, ¿sí? Y después de que hizo esa multiplicación de pan, ellos se fueron adelante de una barca y el Señor se quedó atrás. Él se fue después. Los discípulos se fueron. Otra cosa, escuchen, un paréntesis. Acuérdense que estamos hablando de la vida de los discípulos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los discípulos no deben tener miedo. ¿Sí? El yugo desigual, ¿se acuerda la semana pasada? Es, si vamos a trabajar con el Señor, pues tiene que trabajar una persona viva con Jesús que está vivo. Si yo estoy muerto, yo no puedo hacer la fuerza con él. Ponga usted un buey a trabajar, un buey vivo con un buey muerto. No, pues no puede, quítele el buey muerto. Pero si el buey está vivo, si tiene vida, puede tomar el yugo con el Señor que está vivo y usted aprende de él, que es manso y humilde de corazón, para que pueda hacer la obra. Pero si la persona está muerta, no hay nada que hacer. Entonces el Señor le está enseñando a sus discípulos, no tengan miedo. No tengan miedo. Yo les voy a impregnar que yo no tengo miedo, yo tengo paz y yo les quiero dar la paz que yo tengo. Por eso está diciendo, yo tengo mi paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Diga, no voy a tener miedo. No, y ahora diga, no tengo miedo. No tengo miedo. Usted no tenga miedo, no tenga miedo. Hay unos que se van a tener miedo, ahorita les voy a decir, pero usted no tenga miedo. Mire lo que dice acá. Versículo 22 del capítulo 14 de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera. A la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué caminando sobre el mar? Porque Él es la verdad. Bueno, después hablamos de eso. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Ay, ay! ¡Un demonio! ¡Un fantasma! ¿Quién nos librará? Ay, a que se le aparezca un fantasma a una persona, todo el mundo se asusta, le tiene miedo. Pero Jesús no tenía miedo ni a caminar sobre el mar, ni le tenía miedo a la tempestad, ni le tenía miedo a los demonios, ni a los fantasmas. Más bien todo les dijo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy. No tema, no tenga miedo, no soy un fantasma. Es que el diablo tiene a todo el mundo asustado por los fantasmas, con los demonios. Pero enseguida les habló, dijo, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, que tampoco tenga miedo, ¿cierto? Y él le dijo: ven. Antes de, no dijo que pare la tempestad. Ay, Señor, si eres tú, que pare la tempestad. En medio de la tempestad le dijo que así como tú estás caminando sobre las aguas, que yo también vaya a ti caminando sobre las aguas. O sea, di la palabra, maestro, di la palabra, ordéname, que yo sé que tu palabra se va a cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Le dio el mandamiento: ven. Oye, ven. Cuando le digan a usted: ven, ya voy. Ya, espere, que es que tengo que hacer una... No, ven. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ven, obedecer. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me imagino cómo estaba feliz ahí, caminando sobre las aguas. Y, ¡uy! ¡Qué felicidad! Pero al ver el fuerte viento, ¿qué? Tuvo miedo. Ay, ahí la embarró. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él le hubiera dicho: porque tuve miedo. Le digo que no tenga miedo. Le tuvo más miedo a la tempestad y le tuvo más miedo a caminar sobre el agua, porque sabe que el que camina sobre el agua se hunde y se ahoga. Jesús caminó sobre el agua y no tenía miedo, porque es la verdad, porque él no va a morir, el agua no lo va a negar, porque él es la verdad. La palabra flota, la palabra prevalece. Cuando es la verdad, no tiene miedo, no tiene temor, mal alguno, sino que solamente sabiendo él que es la palabra, que tiene vida y que le dio vida a esa agua, lo que tiene que hacer es que lo sostiene. La verdad sostiene. Escuche, la verdad, Jesús dijo: yo soy la verdad, la palabra es verdad. Entonces se sostiene, o sea, él puede sostener la palabra. La palabra sostiene mi incredulidad, digámoslo así. La palabra de Dios es lo que me permite flotar, digámoslo así, o llevar una vida sobrenatural a lo que los ojos ven. ¿Por qué la gente se sana? Porque ven lo sobrenatural. ¿Por qué no se sana? Porque tiene miedo a la enfermedad. Es más grande la enfermedad que la palabra que Jesús dijo: sea sano. Yo puedo poner la mano sobre los enfermos, yo creo, Señor. Y yo cuando estoy: Señor, tú ordenaste, yo pongo la mano. Pero si la otra persona tiene miedo más de la enfermedad que la palabra: oye, el Señor dijo que ponga la mano sobre los enfermos y se recuperan la salud. No, esta enfermedad tiene 18 años. Entonces húndase, muérase. Pues, ¿qué hacemos? O no duda, o no tiene, o pierde el miedo y confía en la palabra, y confía completamente en la palabra, o es el miedo y se muere. El miedo contamina la palabra. El miedo contamina la palabra de vida. La palabra de vida no trae miedo, sino trae poder. El poder, ¿sí? Ponga la mano y ella alumbrará. Ay, no, ay, eso se necesita un switch. No, ponga la mano ahí sobre eso y verá que... Ponga la mano. No, ¿dónde está el interruptor? Ay, usted me está tomando del pelo. Solamente ponga la palabra, ponga la mano. Ay, sí, solamente tocando, sí. Solamente tocando, sí. Solamente entre más toca, entre más la fe puede crecer. Escuche. Si yo pongo la mano sobre un enfermo, no es porque yo sea poderoso. Es porque la palabra del Señor, que sale por el Espíritu Santo, tiene un poder sobrenatural, que tiene el poder que si yo pongo la mano sobre los enfermos, la palabra lo sana. Porque la palabra es verdad. Pero si usted tiene más miedo a su enfermedad que a la palabra, entonces confíe más bien en su enfermedad y no confíe en la palabra del Señor, y ahí se muere. Por el miedo. Diga: no tengo miedo. No tengo miedo. No vuelva a tener miedo. Confíe en lo que el Señor dijo.
que Él vino a liberar a los que tenían temor de la muerte, porque la muerte, sea que usted muera ahorita por este bicho o hay gente que no se va a morir de la enfermedad, se va a morir del corazón, se va a morir de arteriosclerosis, se va a morir de accidente, bueno, se va a morir de bobo porque pasando la calle ni siquiera se dio cuenta y lo pasa un carro y lo mata. Entonces, ¿murió de qué? No, por bobo. Hay una película que se llama 1000 maneras de morir, y no solamente es por esto. ¿Está preparado usted para morir? ¿O le tiene miedo a la muerte? Ay, no, Señor no librará. Ay, el Señor me ampare, no me muera yo todavía. Entonces digo, Él todavía no ha sido perfeccionado. Él todavía no ha sido perfeccionado, todavía tiene miedo a morir. Pero si uno se acuesta, ay, Señor, si me muriera hoy estaría a tu lado, estaría presente tuyo. ¿Cómo? Para mí el morir sería el triunfo, la felicidad. ¿Por qué? Porque triunfé en mi vida de fe. Porque no me dejé llevar de mi vida de fe. Pero claro, la gente que todavía tiene temor de la ley y llegan los pastores, usted ha cometido, usted qué hizo con su carne. Miran la carne pero no miran la verdad. Miran lo que ha hecho con la carne pero no miran lo que el Espíritu Santo ha hecho en el espíritu del hombre. La sangre de Jesucristo entró a mi espíritu, hizo un pacto conmigo y yo no voy a dudar de eso. A mí nadie me va a hacer dudar de eso. Y mucho menos el diablo, que es un mentiroso. Yo dependo completamente de la sangre, ¿sí? Y dependo completamente de la palabra de Dios, que tiene un poder sobrenatural. Si el Espíritu Santo está en mí, las palabras que salen de mí tienen un poder para dar vida. Y si dan vida, porque le va a tener miedo a la muerte. Si yo he visto en muchísimas personas a quien les he predicado cómo su vida ha sido transformada por el poder que tiene la palabra, que tiene vida, porque esa palabra no llega al oído, sino que llega al espíritu. Lo que pasa es que nosotros el corazón es duro. Entonces Él está diciendo que circunciden su corazón, ¿sí? Porque son insensatos, o sea, escucha, pero el corazón está como una piedra. No entra la palabra. Es un corazón muy duro. En vez de decir, ay, bueno, voy a aceptar. Voy a aceptar. La sangre de Jesús es sangre que no es de este mundo, que se derramó siendo un inocente para pagar por mi culpa. Eso quiere decir recibió la gracia. Eso quiere decir recibió la vida. Acepta que esa sangre no es sangre de este mundo. Sí, yo acepto que esa sangre es la sangre del Hijo de Dios que no es de este mundo. Acepta que esa sangre es el derramamiento de la sangre de un inocente pidiendo perdón por su pecado. Sí, acepto. Has recibido la gracia, has recibido el amor perfecto de Dios. Obedezca al Espíritu Santo. El que no acepta la sangre está desobedeciendo al Espíritu. Lo que estoy diciendo, las palabras que estoy diciendo, el que las desobedece está cometiendo el pecado eterno. El que no acepta las palabras de Jesús está cometiendo un pecado peor que el que cometían los que estaban con Moisés. ¿Dónde está eso ahora? Hebreos, ¿cómo que es? Que no sea que no haya algún profano que como Esaú vendió la primogenitura. Eso está en Hebreos 12 creo. A ver, no sé si me acuerdo. Hebreos 12. Hebreos 12, Filipenses. Sí. Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, y a la oscuridad, y a las tinieblas, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocase el monte, sería apedreada o pasada por dardo. Y tan temible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando.
No nos hemos acercado a este. No, eso no fue. Nos estamos acercando a Jesús. ¿Qué dice? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, al Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios juez de todos los espíritus, de los justos, hechos perfectos, a Jesús, al mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ay, ¿entiende? ¿Ahora entiende qué es pecado? Mire, primera de Juan. Vamos a ver si primera de Juan, capítulo 4, versículo, 14. Y nosotros hemos visto y testificado y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Estoy leyendo primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros, el amor, ¿sí?, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Es decir, el diablo quiere que usted tenga miedo para que no se acerque a Jesús. Como Jesús está manifestando el amor del Padre por nosotros, llevando una vida sacrificada, dando su propia vida en rescate por nosotros, pero la gente no quiere eso porque el diablo dice: no se acerque a él, porque entonces él está loco. Y eso es mentira. Es como toda la gente que está haciendo ahorita que no se tome eso porque eso es malo. Pero saben que si se toma eso se sana, pero como se les daña el negocio, entonces dicen que eso es malo, para que se sigan muriendo, y entonces las farmacéuticas se llenan de plata. Eso dicen, yo no sé mucho de eso, he escuchado, ¿sí?, que dicen que sí hay remedio para eso, que sí hay cura, que uno puede tomarse eso, y ya inclusive en Bolivia ya fue un decreto, en Perú, en Ecuador, solamente aquí. Oiga, hasta gente tonta que no ha estudiado como yo ya sabe, y yo no sé, los que estudian no saben. Hasta en Perú, bueno, saben, estoy dando una parábola nomás para que entienda que la sangre de Jesucristo es el antídoto para que tenga vida, pero la gente no quiere beber la sangre de Jesús para tener vida eterna. Quieren de pronto hasta aumentar sus días en este mundo tomando cualquier remedio para sanarse y para no morirse, pero no quieren sanarse con la sangre de Jesucristo. Entonces todavía tienen miedo. Si tiene miedo no puede ser discípulo, es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Yo tuve un llamado al Señor. Yo me imagino que usted también habrá tenido un llamado del Señor. El día que el Señor me llamó con Isaías 41. Yo creo que usted tiene muy pendiente las palabras que el Señor le habló, con las cuales le llamó. A mí me llamó con esta, y son las palabras que me han dado poder y autoridad, que son de Él, pero que se incrustaron en mi espíritu cuando estaba yo tan lleno de la gracia y de la felicidad. Esta palabra entró en mi espíritu y se ha cumplido. Lo mejor es que se ha cumplido. En mí no ha sido como la promesa que me mandan: ay, recibe esta palabra que es una promesa de Dios para ti. No, yo leía toda la Biblia, y cuando leí esta parte, esto se ensambló en mi espíritu, y yo solamente he estado orando, esperando que se cumpla, y se ha venido cumpliendo, y se está cumpliendo, y estoy seguro que el Señor la cumplirá, porque es su llamado. Cuando cantamos hoy, seguiré el camino del Señor, es mi llamado. Yo tuve un llamado, y me llamó con esta palabra. Versículo 9. Dice 8, pero tú, Israel, porque está hablando de la idolatría, usted lo lee todo y está hablando de los que le temen a los ídolos, y nosotros éramos idólatras, pero dice: pero tú, Israel, yo dije: pero tú, Danilo, siervo mío eres tú, Danilo, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, o sea, el que cree en Dios omnipotente y poderoso, que deja la idolatría. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí, y no, se me conmueve todavía, y no te deseché. Es que son las palabras que me conmueven cada vez que las leo. Usted perdone. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No puedo leer fácilmente.
Son las palabras que conmueven mi espíritu, porque son las palabras que sembró en mi espíritu y que se han dado cumplimiento. Por favor, perdón. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y como cosa que no, y serán como nada y perecerán los que tienen contienda contigo. Eso ha pasado en mi vida, y mi esposa y mis hijos son testigos. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ya no tengo temor. Yo amo esa palabra, amo mucho esa bendición que me dio, esa bendición de aceptar. Acepté esa palabra y yo desde ese momento que la acepté, es mi palabra con la que me llamó y la palabra que me da fuerza y la certeza que Él está conmigo. Y me dice: no tenga miedo, dígalo. No tenga miedo de decirlo, no tenga miedo, yo estoy contigo. Si le quita la vida, no importa, yo respondo por ti. Entonces si Él responde, porque es la palabra de Él que pone en mis labios, entonces yo la digo como si es la palabra que Él me manda a hablar, porque dice: no temas, yo lo ayudo, no tenga temor. Luego dice: no temas, gusano. Así tiene que ver uno ante el Señor, como un gusanito, ¿sí? No temas, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamos. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. Ahorita la parte que está haciendo ahora es lo que yo he orado tanto, que eso también sirva para otros. Que Él me dijo: usted no tenga temor, pero también ayude a otros. Hay otros que también tienen hambre, tienen sed. Es eso lo que está pasando ahora. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está esa su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes, en medio de los valles abriré en el desierto estanques y de aguas, manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacios, arrayanes, olivos, y pondré en la soledad cipreses, espinos y bodes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Yo vivo con esta palabra. A mí me hace vivir esta palabra. Mi espíritu está encendido así, ¿sí? Porque el Señor dijo así. Ahora, para el día de hoy, ¿qué dijo? Mateo capítulo, con esto voy a terminar para que entiendan. Mateo capítulo 10, con esto vamos a cerrar la palabra. Mateo capítulo 10. Cuando llamó a sus discípulos: ¿usted es discípulo del Señor? Si usted dice amén, entonces esta palabra también es para usted, como no es para mí. Usted lee todo el capítulo 10, cuando llamó a sus 12 discípulos, incluye a su nombre dentro de ellos, ¿sí? Y luego dice que van a venir persecuciones. Y después de las persecuciones, porque dijo que hasta los hermanos entregarán de muerte al hermano, ¿sí? En el capítulo del 16, léalo todo. ¿Cuánto llevamos? 50. Bueno, vamos a leer desde el 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa es la prédica de la semana entrante. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y entre gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para dar testimonio a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Así como lo leímos ahorita en Isaías. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el día del Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A nosotros. ¿Cómo nos dirá a nosotros por ser sus discípulos? Ahora, dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis, escuchen bien, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
¿A quién le debe temer? ¿A la muerte? ¿Al diablo? ¿A los demonios? ¿Al precipicio? ¿O a la palabra del Señor? Tema al Señor. Las palabras que Jesús dijo son palabras temibles. Beban mi sangre, coman mi carne si no tiene vida. Es un mandamiento. Si usted no toma la sangre, si usted no bebe su sangre, o sea, si no acepta la sangre, no tiene vida. Está desconectado. Si usted acepta la sangre, si usted acepta el pacto, usted tiene vida. Pero no se desconecte, no sea como Esaú, como un profano que vendió su primogenitura y por una raíz de amargura se alejó y hasta dejó de congregarse. Muchas personas que aprovechan esta oportunidad para alejarse y se pierden, porque se desconectan. El diablo los desconecta del reino de los cielos, los desconecta de las palabras de vida. Y por el temor a la muerte, pues peor. Entonces ustedes, dijo el Señor, no tengan, van a tener miedo de aquí en adelante o van a depender de la sangre. En la sangre está la vida. Si usted deja la sangre, la vida se apagó. Diga que para qué sangre. No, mejor crea usted en el pecado. No, ustedes se van a ir al infierno porque son pecadores. Entonces abandone la sangre y crean en ustedes y les va a dar miedo. Se van a dar cuenta que les va a dar miedo. Sí, no estoy diciendo que se porten mal. Estoy diciendo que no dependan de la ley para justificarse delante de Dios. Estoy diciendo que dependan de la sangre de Jesús para que tengan vida. No digo que sean malos. Digo que no sean malos, pero que no olviden que porque son buenos entonces van a ir al cielo. Es que hay pastores que se creen los justos, buenos y santos, pero la sangre no la recuerdan ni en las curvas. Las palabras de Jesús, no, la ley, seamos buenos. No, yo creo en Jesús, pero hay que ser bueno. Es que si no es santo no va a entrar al cielo. Sí, santo quiere decir apartado. Una persona que tiene la sangre es una persona santa. Se roció en el Antiguo Testamento los vasos y los libros y todo con la sangre para santificar. Nosotros hemos sido rociados con la sangre para ser personas completamente distintas a todo el mundo. Hemos aceptado esa sangre, aceptamos las palabras de Jesús como un mandamiento que le da vida. Y si Él dijo no le tema, para mí esto es un mandamiento. Pero la gente prefiere decir no robo. No, Señor, ya no robo, pero usted tiene miedo a la muerte. Y si no, mire lo que le pasó a Pedro, que tan pronto tuvo miedo, dudó de Jesús, dudó de la palabra que le dijo ven, y se hundió y se murió. Entonces, o permanecemos en la verdad y no nos dejamos hundir del miedo, que es las palabras de Jesús, todo lo que Él dijo y todo lo que dijo es el mandamiento que le había. Así puede ser usted un discípulo que puede llevar la cruz con Él. Pero un muerto nunca podrá testificar de Jesús. No podrá ni siquiera dar su vida porque no la tiene. Mucho menos va a poder participar del reino en su venida. Yo aspiro a participar de ese glorioso reino. Yo aspiro a pertenecer, no sé de qué me pondrá. Ministro, alcalde, gobernador, no sé. Pero Él a sus siervos los va a seguir usando. Y yo no pienso trabajar de balde. Yo sé que el Señor también me dará la corona de la vida. Y también me dije, siervo, como fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Él lo dijo. Y selló esa palabra muriendo en la cruz y resucitando de los muertos. Y voy a terminar con esto. Yo iba a terminar con eso, pero es que la gente tiene miedo. Mire, miramos un momentico. Lucas 21. Pero por favor, lo estoy diciendo para este tiempo. Lucas 21, para este tiempo voy a hablar. Voy a hablarle para este tiempo un momentico para que usted, por favor, diga, no voy a tener miedo ni a la muerte, ni al bicho, ni a la enfermedad, ni al policía. Bueno, si usted es un ladrón, tenga miedo porque pronto lo echan a la cárcel. Si usted ha matado a alguien, va a tener miedo porque lo van a meter a la cárcel. Pero si usted no ha hecho nada malo, sino creer en Jesús, pues por causa de Jesús, no tenga miedo de ir a la cárcel. ¿Entendido? Bien, dice así. Versículo 20, desde el 7, vamos a leer. Lucas 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas? Estén para suceder. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo.
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados de los reyes ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes de cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se oponen. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero dice, mire la palabra para que no tenga miedo. Usted no tenga miedo porque esto lo dijo Jesús. Pero ni un cabello de vuestra cabeza, no dice que se perderá, perecerá. No, un cabello se muere cuando cae, ¿sí? Cuando cae es que está muerto. Ni un cabello perecerá. A mí ya se me está acabando. Yo no sé si en la resurrección llegaré con más cabello que ahora, pero yo espero tener mi melena para la resurrección del Señor. Lo digo en verdad, porque yo confío plenamente en la resurrección, porque Jesús resucitó, porque no se ha encontrado el cadáver, porque yo experimenté la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener miedo? ¿Va a tener miedo a la muerte o va a confiar en lo que Jesús dijo e hizo? Bueno, entonces seamos discípulos de Jesús, caminemos con Él como discípulos, tomémonos el yugo, caminemos. El que está vivo, sí, si a él le dijeron Belcebú, ¿qué no le van a decir a usted? Si a él lo escupió, lo mataron, ¿qué no harán a usted? Si hasta los padres, los hermanos lo rechazaron, Israel lo rechazó, ¿qué espera usted? Que lo amen, que donde usted vaya a hablar de Jesús, todo el mundo, ay, venga, háblenos de Jesús, sí, ahí estábamos esperando. No, por causa de su nombre lo van a matar. ¿Le va a tener miedo a la muerte? ¿Sí? Digan amén todos los que van a tener miedo a la muerte. Digan amén todos los que ya no tienen miedo a la muerte. Amén. Así es. La muerte es un proceso por el cual podemos entrar en la vida eterna, pero estando vivos. No así. Si usted muere y está así, para basura. Si usted muere y está así, al sitio donde van los que tenemos luz, al reino de los cielos, el reino de luz. Amén. La palabra de Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz, ahora ustedes sean la luz. Bien, dejamos preparado para la próxima clase, para la próxima palabra que el Señor nos va a dar para seguir siendo discípulos del Señor. Vamos a orar por nuestro espíritu. Dios el Padre, te damos gracias porque nosotros no fuimos creados para experimentar el miedo. Solamente cuando Jesús resucitó de los muertos y se apareció en medio de los discípulos después de resucitar, dijo, paz a vosotros. Así que nosotros ya no tenemos miedo, sino que experimentamos la paz que tú nos das. Dependemos completamente de la gracia. Nosotros no dependemos de la ley ni de nuestras obras buenas o malas, sino que nosotros cada cual recibirá su recompensa, cual haya hecho en este mundo. También recibirá de ti la corona de la vida, la cual espera a todos los que esperamos pacientemente en tu gracia, en tu amor. Te damos gracias por habernos llamado, por habernos elegido, por hallarnos fieles, Señor. Bendice nuestros labios para que las palabras que salen de nuestros labios tengan el poder para dar vida, tengan poder para sanar, tengan poder para abrir los ojos de los ciegos, para destapar los corazones, para circuncidar corazones, para que reciban tu palabra en espíritu y en verdad. Permíteles nacer de nuevo. Alumbra los ojos de su entendimiento para que no caigan en la tentación y se desconecten del reino de los cielos y mueran. Ayúdalos que con la paciencia puedan ganar sus almas, y más en estos momentos donde la gente está siendo manipulada con el miedo. Ayúdalos, por favor, para que ninguno de los que creemos en ti sienta miedo, sino que tengamos paz. Que ninguno se contamine con las palabras de amargura y de miedo de otras personas, sino que tengamos esperanza en tus palabras, que obedezcamos a tu palabra, que es la nueva ley, es la ley de la fe, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar Oh gracia. ¿Cuántas veces estuvo usted en peligro y a veces llegó a dudar del Señor y llegó a dudar hasta de la gracia? No dude, la gracia me enseñó a temer, la gracia me enseña a temer, la gracia, el haber recibido la gracia, o sea, el obedecer a las palabras de Jesús me enseñó a temer. La ley me enseñó a tener miedo, pero la gracia me enseñó a temer. Pero que el que teme, dice, el que teme todavía teme castigo. Una cosa es temer castigo, entonces es que tiene miedo por la ley, ¿sí? Porque la ley es castigo de muerte. Escuche, la ley
es castigo que lleva a la muerte. La ley no conduce a la vida, la ley nos lleva a Jesús, Jesús nos da la vida. Si usted desobedece a Jesús, vuelve a tener miedo. Entonces el día del juicio, ¿por qué tuvo miedo? Es que no tuve fe, es que yo no creía las palabras, yo pensé que me podía salvar solo. Bueno, entonces no se puede salvar solo. No caiga de la gracia. Yo, como les digo esto, quisiera durar 2 horas más diciéndole que no tenga miedo, que dependa de la sangre, que hemos pasado muchos peligros, pero que en las dudas el Señor me fortalezca. Cantemos esta canción, Gracia Admirable. Gracia. Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligros, duda y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Amén. Después de años 1000 de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Aleluya. Cantaremos por siempre alabanzas al que nos dio la paz y al que quitó el temor de la muerte. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han recobrado la paz que Dios nos quiere dar y ya no tienen miedo, sino que tienen paz que inunda su ser para siempre. Amén.